Buenas noches, es lunes 21 de julio y estamos en una emisión más de Sincronía. Vamos a tener hoy la charla cultural, que un poco es de sesgo político. Verán, el tema es un tema difícil. Y también vamos a tener a nuestro queridísimo Ernesto Jiménez con su sección de Zona Roja. Y para cerrar el día de hoy tendremos a Comunica con una conversación interesante sobre la reforma energética. Pues por lo pronto, igual les comento que el día de hoy hubo una selección de canciones por parte de Lili Gutiérrez, que forman parte de lo más representativo del rock mexicano de los años 90, una época plagada de irreverencia, funk, ska y transgresión musical. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar ahora con, como les decía, con un tema complejo y además muy duro, relacionado con la ley Bala que está circulando muchísimo en redes sociales a partir del suceso reciente que hubo en una población en el estado de Puebla, específicamente vinculado también a la muerte de José Luis Alberto, desafortunadamente, de un niño que se llama José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, eh, eh, herido primeramente durante un operativo policiaco en el uso de balas de goma en San Bernardino, Chalchihuapan, y se ha convertido en toda una polémica. Ya lo era desde antes, ya se advertía o se preveía qué era lo que iba a pasar con esto. Moreno Valle, el gobernador, asumió la responsabilidad de impulsar una ley que contradictoriamente se señala como a favor de los derechos humanos y a favor de implementar este tipo de métodos en las fuerzas policiales para la contención de manifestaciones que de alguna manera contravengan el Estado de Derecho. Y resulta verdaderamente absurdo, puesto que en el suceso del 9 de julio, donde este niño pierde la vida, un niño de secundaria, que aparentemente iba con su madre regresando de la escuela y se vio, bueno, pues alcanzado por estos sucesos de manera accidental o incidental, tal vez, dadas las circunstancias. eh, pues parece que esta persistencia de la autoridad en Puebla de querer sofocar todo tipo de manifestaciones, criminalizándolas, ahora, bueno, ha visto sus consecuencias con este terrible acontecimiento y desde luego la reacción de la población en su conjunto, pues no se ha dejado esperar. Lo más ridículo al caso es que recientemente algunos medios de comunicación, que no sé si venga al caso mencionar, en general la mayoría de ellos medios impresos, dado que los medios electrónicos evitan tocar el tema a más no poder, hasta donde he visto, o lo tocan de una manera muy sesgada. La nota que están emitiendo el día de hoy, un día después del fallecimiento del niño, que estuvo varios días en estado, bueno, en sala, en estado muy delicado, pues, en el hospital. Eh, Ahora dicen que algunos legisladores, específicamente del PRD, están tratando de darle un tinte político y que están utilizando políticamente la información, cuando en el video que recuperan para emitir esta información no existe el menor indicio absolutamente de que esto sea así, y por el contrario, lo único que hay es la voz de una legisladora ofreciendo, bueno, pues incluso un apoyo muy convencional para la difusión de este suceso que eh, conviene, evidentemente, que conozca la población, no solamente local de Puebla, del estado de Puebla, sino también de todo el país. Por lo cual, pues evidentemente el día de hoy pues nos pareció que puede ser un tema interesante, mientras en muchos
países del mundo, en la Unión Europea hace 2 años, convocó para la cancelación del uso de este tipo de métodos para la contención de movimientos y protestas civiles. Aquí en México, como novedad, este mismo año se aprueban en las legislaciones de varios estados, no recuerdo con precisión, pero parece que incluso también en estados del sureste. La verdad no tengo ahorita la información bien a la mano, pero en más de un estado, o 2 o 3 estados más, se aprobó esta ley que permite el uso de balas de goma para disuadir o disolver más bien manifestaciones de corte político. ¿No es así, Marta? Sí, hola, buenas noches, Raúl. Buenas Así noches. es. Y este caso, esta muerte de este niño de 13 años, sí, es terrible lo que sucede. Se murió un niño descerebrado. No hay ni palabras para señalar la ignominia de lo que sucedió. Pero si se analiza todo el caso, desde las protestas, de cómo se llevó a cabo toda esta situación que culminó en esta muerte tan trágica, es un ejemplo de la corrupción, de la impunidad, del autoritarismo, de los que ya estamos acostumbrados a esos ejemplos que diario suceden en nuestro país y no pasa nada y se van acumulando y acumulando y acumulando hasta no sé cuándo, hasta cuándo no va a reventar esto. Aquí, por ejemplo, el encargado de la seguridad pública de Puebla es Facundo Rosas Rosas. ¿Quién es este hombre? Un policía con una polémica trayectoria cercano a nada más y ni nada menos que a Genaro García Luna, uno de los causantes de tanta sangre, de los cómplices de Calderón en tanta sangre, y que uno de los que lo ayudó en esto, uno de sus más cercanos, esté a cargo de la seguridad pública y ya vemos con qué consecuencias. Por otro lado, aunque quisieron tratar de echarle la culpa a los manifestantes de la muerte del niño, hacer todo un enredo, como siempre, como alguien señaló en Twitter. Al rato también va a decir Moreno Valle que el niño se murió de gastritis, como dijo Calderón con la viejita de Zongolica que violaron los militares y que estaba la fotografía llena de sangre en la cabeza y se atrevió a decir que murió de gastritis. Al rato este hombre también va a decir lo mismo. Pero es ya toda una cadena de hechos en las que el gobierno de Moreno Valle señalado por reprimir protestas. En abril pasado se le acusó de perseguir campesinos ambientalistas y universitarios relacionados con la lucha en contra del llamado Proyecto Integral Morelos. Y bueno, Puebla no solamente esto, si analizamos la historia de Puebla, es indispensable que leer algo que vi hoy, un artículo se le puede llamar perredista a Ricardo Rafael, ni de izquierda siquiera, y que llama a este artículo trágico monumento a la discriminación. No tiene desperdicio este artículo, y vemos que todavía tiene raíces más profundas de todo lo que sucedió, porque las causas que llevaron a las protestas también son inverosímiles, y que estén sucediendo a estas alturas en un país que supuestamente quería ser moderno, que supuestamente quería estar a la vanguardia, un país que supuestamente donde se quiere mover a México, como dice Peña Nieto. ¿Mover a dónde? Al abismo, al despeñadero, porque no veo todos estos ejemplos que se A la dan. discriminación. Sí, no, pero es que además la historia de Puebla, la historia de nuestro país, pero en este caso es indispensable que lo lea, no puedo evitarlo. Antes Adelante, de, adelante. Antes de mayo de 1911, estaba prohibido que al centro de la ciudad de Puebla ingresaran personas vestidas con calzón de manta entre las 6 p.m. y las 6 a.m. Era una norma que servía para confirmar que esa bella urbe porfiriana tenía dueño y no era lugar para que se paseara libremente la indiada. Cuando la tropa de Zapata cercó Puebla, la élite escribió a Pancho Villa para que fuera su ejército, criollo y norteño, quien entrara a la ciudad, porque a los catrines les daba horror el mexicano de piel cobriza. Cuán poco pareciera haber cambiado la realidad poblana en los últimos 100 años.
tan discriminante como aquella medida del calzón de mantes, la ley que el pasado mes de mayo alejó el registro civil de las comunidades indígenas de Puebla. Esta es la razón de la protesta. Si, por ejemplo, se vive en la sierra y es necesario registrar a un recién nacido, hoy hay que rezar al cielo para que una unidad itinerante del gobierno pase cerca de casa y acepte expedir el acta. Sin embargo, el problema más serio son los fallecimientos. En México está prohibido enterrar a un muerto si no se cuenta antes con el acta de defunción. En el presente no hay unidad móvil oportuna para cada vez que se requiere este papel. Por tal razón discriminatoria es que las poblaciones afectadas decidieron protestar. Primero tomaron el Centro de Servicios Integrados de Tehuacán, luego la carretera federal Atlisco-Puebla y finalmente la autopista de Cuota. En el primer caso, el gobierno poblano concedió solo 6 horas para la negociación y luego decidió lanzar a la policía en contra de 1,500 ciudadanos. En el último evento, ocurrido 8 días después, se instruyó para que, sin contemplaciones, la policía removiera a los manifestantes de la autopista. El resultado fue desastroso. La fuerza estatal disparó proyectiles que en su interior contenían gas lacrimógeno, un arma que resulta peligrosísima si se dirige en contra de las personas. Uno de esos proyectiles impactó contra la cabeza de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un niño de 13 años que por azar pasaba cerca de la refriega. El viernes, este menor de edad falleció descerebrado en una cama de hospital. En vez de asumir con digno arrepentimiento los costos del estúpido operativo, el gobierno de Puebla optó por echarle la culpa del asesinato a los manifestantes. Sus voceros declararon y también publicaron desplegados en la prensa argumentando que el niño fue herido con un cohetón de pólvora arrojado por la gente de la misma comunidad. En respuesta, el médico del menor, Luis Felipe Loria, afirmó públicamente que la hipótesis del cohetón era absurda, ya que el niño no mostró huellas de quemadura alrededor de la herida. Con tal argumento especializado se exhibió al gobierno, no solo por autoritario, sino también por falsario. En 1911 no había proyectiles lacrimógenos para impedir la entrada de los mexicanos vestidos con calzón de manta al centro de Puebla, pero la intolerancia contra sus descendientes ha variado poco desde entonces. La moral imperante dice que si esas poblaciones se rebelan, no importa cuán justa sea su causa, merecen ser quebradas con todo el peso de la autoridad. Si hay víctimas, entonces es la comunidad siempre salvaje y bárbara la que debe pagar por los muertos que siembra el gobernante. La crisis de inseguridad que desde hace una década viene azotando al país y la desigualdad que según todos los indicadores es como la que había en 1910, son las dos razones por las que la élite privilegiada ha decidido pertrecharse, contando con el gobierno como su guardia privada. Ambos quieren ver fuera de su cierre social, cargado de estigmas discriminatorios a los otros mexicanos, indígenas sin derechos, mestizos desposeídos, marginados seculares. Si alguno se atreve a protestar, la respuesta será contundente. Ahí está el cadáver de José Tehuatile, como monumento a nuestra contemporánea intolerancia de clase. Se equivoca quien piense que este episodio solo podría suceder en Puebla, recorre todo México. La intransigencia que vincula a la élite privilegiada y al poder policial. Quien no lo vea es porque ha optado por la negación. Pues es tremendamente duro y certero Ricardo Rafael en sus palabras. Y como menciona, y como mencionabas tú también hace un rato, la causa por la que se origina la manifestación es verdaderamente de un contradictorio en el sentido de que el gobierno estatal esté diciendo que están fuera de la ley cuando toman decisiones no solamente sin considerar en lo más mínimo la opinión o el sentir, digamos, de la población, sino que además va en contradicción verdaderamente de hacer una ley justa y equitativa y democrática para todos. ¿En qué sentido tiene alguna utilidad concentrar en la capital de la República las oficinas del registro civil? Manifestarse en contra de eso realmente podría ser legal, en contra de un derecho que pudiera tener cualquier ciudadano que se considere sensato y decir, bueno, quiero que la oficina del registro civil esté en la cabecera municipal o dentro de nuestra localidad. Eso es realmente algo absurdo, no sé a qué punto llega, pero como dices, pues de pronto nos deja mudos y sin palabras que se haga esto. Hay una polémica que ha tratado de insertar este señor Facundo Rosas, diciendo que no, bueno, que no utilizaron balas de goma. Si fueron únicamente, como mencionara en su columna Ricardo Rafael, proyectiles de gases lacrimógenos, y esto es lo que impactó en la cabeza del menor, bueno, pues muchísimo peor. Además, también hay reportes de un mayor que ha perdido la mano por lo mismo, otro que perdió el ojo, y uno más que en un impacto en la quijada, bueno, pues se ha quedado sin habla, es decir, está incapacitado para poder hablar de por vida. Entonces,
El saldo, digamos, de esto ha sido trágico, y no solamente eso, sino que en realidad la única violencia implementada en esta manifestación ha sido la violencia implementada por el Estado. Es decir, que a una manifestación de corte pacífico en realidad todavía se ven los documentos visuales en videos que están circulando en la red y esto, que la población en realidad no opuso el menor grado de resistencia a la llegada de los cuerpos policiales. Y no obstante, la respuesta fue pues la que estamos viendo, ¿no? Fulminante, de una violencia y de una agresión increíble contra todo lo que se pueda decir. Es rigurosamente una violación a los derechos humanos. Y como dices, Marta, el resultado en general pues es la impunidad y la protección entre gobiernos, ¿no? Así es, y es interesante que ellos no hicieron nada, están muy limpios, pero pues bueno, ya vio que la protesta no cede, a pesar de que, como señalas, los medios electrónicos no quieren hablar mucho al respecto, pero pues bueno, yo creo que era ya un escándalo, ya no se podía tapar, incluso periódicos internacionales hablaban de cómo ilegalmente se está reprimiendo la protesta en México, y el señor Moreno Valle dice que ya quiere que se derogue la ley Bala, y ahora sí, pero para que el Congreso haga otra muy similar, según esto apegado a los protocolos internacionales en la materia, pues los protocolos en que no se deben usar esas balas, pero pues si quiere una similar, no sé cómo le va a hacer, y como sucede siempre en nuestro país, ¿no? Parece que le cambian un artículo, una la por un el o por una preposición, y ya con eso dicen que cambian la ley y queda igual de autoritaria, o a veces hasta peor. Y es muy ominoso, ya lo veníamos desde la llegada de Peña Nieto, porque me llama la atención que algunos colectivos vayan con Peña Nieto, quieran acusar a Moreno Valle, pedirle que haga algo al represor de Atenco, a la persona que también cuando se encaramó a la presidencia, que compró que compró Televisa, hubo una manifestación, unas protestas y todo el relajo que hubo, que sucedió aquí en México, el relajo cual me quedo corta, hasta vergonzoso que utilice esa palabra, porque murió, me acuerdo que Cuqueindal, un maestro de teatro que estaba protestando, y también me acuerdo que fue por una bala de este tipo, alguna cosa que también le hizo algo al cerebro. Entonces, eh, ya estas leyes que se están promulgando en todo el país, que van endureciendo todas las medidas para evitar todas las protestas, porque van de la mano, como ya lo hemos señalado en otros programas, van de la mano con todas estas leyes que también están avalando el despojo y la acumulación por parte de una élite, y como señala Ricardo Rafael, tratando de aniquilar o mantener en la esclavitud o mantener en el silencio mano de obra barata a a la mayoría de la población que no pertenezca a esta élite, Raúl. Sí, y la contradicción que implica que el gobierno debe de velar por el cumplimiento, digamos, del bienestar común y el Estado de Derecho, y el gobierno o los gobiernos, en este caso los gobiernos en turno, específicamente ahora estamos hablando en el caso del Estado de Puebla, pero bueno, sabemos que en muchos casos más, se empeñan en ser los primeros en violar el Estado de Derecho, en violar los derechos humanos, en pisotear, digamos, los derechos humanos de una manera burda, cínica, violenta, agresiva, y ufanarse de estar cumpliendo con el Estado de Derecho. Esta es la peor aberración que se puede ver en cualquier país, y no obstante, lo triste de toda esta situación, Marta, al final del vaso, al final del cubo, termina siendo como eh, la misma, grandes sectores de la sociedad civil pueden llegar a respaldar durante periodos electorales a este tipo de decisiones, a este tipo de gobernantes, a este tipo de propuestas políticas, que lo único que hacen es mantenernos pues prácticamente en la basura de la organización política gubernamental, y en la basura de la represión y de la caída del Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho en México, no hay Estado, pues.
Está Pero, secuestrado completamente el Estado. pero más grave, bueno, sí, es muy grave lo de las elecciones que respaldan a las personas a ese tipo de gobernantes, pero lo malo es que también los respaldan ante estas acciones, ante las protestas de la gente, ni siquiera se ponen, se preguntan, se ponen a analizar por qué protestan. En automático, lo que quieren es muchísimos sectores de la población para evitar tráfico, para evitar molestias, para evitar incordios, para evitar perturbaciones. Mm, Que los como quiten, ¿no? señalo, sí, sí, sin analizar por qué protestan, porque esto, bueno, lo del registro civil realmente es aberrante, pero así cuántas protestas hay y lo único que dicen es mano dura contra ellos, quiten esos revoltosos, son unos flojos, no sé para qué protestan y eso es lo que hace todo esto más grave, Raúl. Sí, es cierto, completamente cierto, coincido contigo. Híjole, pues qué triste y qué duro es esta situación. Eh, bueno, pues supongo que dejamos ahí en la mente de las personas algún espacio de reflexión para pensar sobre este tema, sobre el tema de la ley Bala, que ahora circula demasiado. Y por lo pronto, si no dices otra cosa, Marta, los dejamos con el grupo La Lupita y la canción Me Cae del álbum Es Casi Todo el Año de 1994. Vámonos con música.